Sword Art Online. Capítulo 7. Son las 9 de la mañana. La configuración del clima de hoy es nublado, y la niebla de la mañana que cubre la ciudad todavía no se disipa. La luz que brilla desde el exterior se refleja en él, coloreándolo del entorno color amarillo. De acuerdo con el calendario de Aincrad, era el mes del árbol de ceniza, lo que significaba que estábamos por entrar en otoño. La temperatura era un poco fría, haciéndolo el mes más refrescante del año, pero en este momento sentía un poco los efectos del tiempo. Estaba esperando a Asuna en la puerta de la plaza, en el área habitable del piso número 74. La verdad es que no pude dormir la noche anterior por alguna razón que desconozco. Todo lo que hice en mi sencilla cama de Hellgate fue moverme de un lado para otro. Creo que me las arreglé para dormir un poco, pero ya eran las 3 de la mañana. Había muchas características en SAO que ayudaban al jugador, pero lamentablemente un botón que pudiera hacerte dormir no era una de esas ventajas. Por extraño que parezca, existe todo lo contrario. En las opciones relacionadas con el tiempo del menú que había, hay algo llamado reloj de alarma, que obligaba al jugador a despertarse de su sueño. Por supuesto, la opción de volver a dormir o no era totalmente tuya, pero logré reunir suficiente voluntad para arrastrarme fuera de mi cama cuando el sistema me despertó, faltando 10 minutos para las 9 de la mañana. Tal vez la bendición de los jugadores más perezosos era la falta de necesidad de bañarse o cambiarse de ropa, aunque algunos extraños jugadores parecían bañarse a diario. Pero replicar un ambiente completamente líquido era difícil incluso para los Nerf Gear. Este no podía reproducir un baño real perfectamente. Después de despertarme un poco antes de la hora de encuentro, me puse todo mi equipo en 20 segundos y salí al teletransportador de Hellgate con un ligero balanceo, donde esperé por ella, un poco irritado pues no había dormido muy bien. Pero en ese momento escuché que alguien habló. Se le hizo tarde, dijo. Pero justamente a las 9:10 los jugadores diligentes fueron apareciendo en la puerta y caminaron hacia el área del laberinto, uno tras otro. Con nada más que hacer, miraba el mapa del laberinto y lo que me faltaba por completar mis habilidades, unas estadísticas y bueno, ya me lo sabía todo de memoria. En aquellos momentos de ver estadísticas siempre me daban ganas de tener una consola de juegos, pero en ese mundo no se podía. Me quedé sin habla por ese repentino pensamiento. Querer jugar un juego dentro de otro juego. Yo cada vez estaba peor. En ese momento pensé que debería volver a dormir, pero otro efecto azul de transportación apareció en el interior de la puerta. Por Dios sabe cuánto tiempo miré sin mucha expectación. Por lo general, los jugadores que se teletransportan aparecen en el suelo, pero esta persona apareció 1 metro sobre casi volando por los aires, dirigiéndose justamente hacia mí. Sin tiempo para trabar o esquivar, chocamos y caímos al suelo. Me golpeé fuertemente la parte trasera de mi cabeza. Si yo no hubiera estado dentro de un asentamiento, un par de puntos de vida seguro se me hubieran restado. Esto significaba que este idiota jugador había saltado por la puerta del otro lado y apareció así en este lugar. La idea cruzó tranquilamente en mi mente, todavía un poco mareado. Entonces levanté el brazo y tomé al idiota que estaba justo encima de mí. Pero la sensación de algo extraño y redondo fue registrada en mi mano. Lo apreté 2, 3 veces para averiguar qué era esta suave y agradable sensación. Pero de repente, un grito sonó en mis oídos y mi cabeza golpeó otra vez contra el suelo. Al mismo tiempo, el peso que estaba encima de mí se levantó. Ahora, enfrente de mí, había una jugadora femenina que estaba sentada en el suelo, vestida con un uniforme rojo con blanco de caballero, una minifalda que llegaba al nivel de las rodillas, con una espada blanca plateada en su vaina. Por alguna razón, ella me miraba con una inexplicable pero evidente furia en sus ojos. Su rostro estaba experimentando el más alto grado de efecto de la emoción y estaba totalmente rojo hasta sus oídos. Sus 2 brazos estaban cruzados de forma protectora
contra su pecho. Inmediatamente fui capaz de adivinar lo que había estado agarrando con mi mano. Al mismo tiempo, un poco tarde, me di cuenta de la peligrosa situación en la que me encontraba. Todas las formas de evitar las situaciones de peligro que había entrenado en mi cabeza una y otra vez habían desaparecido. Mientras abría y cerraba mi mano derecha sin saber qué hacer, abrí mi boca. Buenos días, Asuna. La ira en sus ojos parecía que empezó a brillar más. Esos eran definitivamente los ojos de alguien que estaba pensando en sacar su arma. Rápidamente comencé a inspeccionar las rutas de escape, pero otro brillo azul se registró. Asuna miró hacia atrás con una expresión de sorpresa y se levantó rápidamente antes de esconderse detrás de mí. Sin saber por qué, yo también me levanté. La puerta brilló aún más y apareció en medio de ella. Esta vez el jugador tenía ambos pies en el suelo. Al desvanecerse la luz, reconocí a la persona en su interior, y la impresionante capa blanca con su símbolo rojo estaba escrito en ella. El hombre, que vestía un uniforme de los Caballeros de la Sangre, llevaba una espada que parecía ser ligeramente excesiva en su decoración. Era el guardaespaldas de pelo largo que ayer me encontré siguiendo a Asuna. Su nombre era Cradil o algo así. Él frunció más el ceño cuando vio a Asuna detrás de mí. No parecía ser tan viejo, debería tener alrededor de 20 años, pero las arrugas de su rostro le hacían parecer mayor. Él apretó sus dientes con tanta fuerza que casi los pudimos oír, y luego habló con una ira que apenas podía ocultar. «Señorita Asuna, usted no debe actuar por su cuenta de esta forma», gritó Cradil. Al escuchar esta voz, pensé, esto se va a poner feo. Entonces enderecé mi postura. Con sus brillantes ojos tapados por sus fuertes párpados, Cradil volvió a hablar. «Señorita Asuna, volvamos al cuartel general, ahora». Ella respondió que ni siquiera se encontraba en servicio, y después hizo una pregunta que se me hizo un poco rara. ¿Por qué estabas parado enfrente de mi casa tan temprano en la mañana? Cradil hizo un ruido con su boca. Yo sabía que esta situación ocurriría, por lo que empecé a ir a Sarenburg para vigilar su casa desde hace un mes, dijo Cradil. Yo solamente podía estar sorprendido por esta respuesta. Asuna también se congeló. Pero después de un largo silencio, ella le preguntó con una voz forzada que si esas no eran órdenes del líder. Él respondió que su deber era escoltarla. Hasta eso incluía vigilar su propia casa. Cradil se acercó con su expresión cada vez más enojada e irritada. Luego me empujó fuera del camino y tomó la mano de Asuna. Ignorándome totalmente, le dijo a Asuna que no parecía entender, que no sea así, que vuelvan al cuartel general. Asuna parecía haber sido asustada por la voz que parecía ocultar algo apenas disimulado. Entonces me lanzó una mirada suplicante. A decir verdad, me preguntaba si debía correr como siempre lo he hecho hasta este momento. Sin embargo, en el momento en que vi los ojos de Asuna, mi mano comenzó a moverse por sí misma. Agarré el brazo derecho de Cradil, el que estaba agarrando a Asuna, y aumenté la fuerza en mi mano hasta justo antes de que el código prevención de delincuencia se invocara enfrente mía. Lo siento, pero estoy tomando prestada a su subcapitana el día de hoy. La frase que había dicho apenas sonaba bastante estúpida, pero no podía retroceder. Cradil, que había estado ignorándome, arrugó su cara y apartó su mano. Él gritó con una voz que parecía raspar. Incluso si el sistema exageraba las expresiones, aún había algo que parecía extraño detrás de esa voz. Aún así, hablé. Yo voy a garantizar la seguridad de Asuna. No es como si fuéramos a luchar contra un jefe en este día. Tú puedes regresar al cuartel general por ti solo. Cradil me insultó preguntándome si un jugador patético como yo podría proteger a la señora Asuna. A lo cual le respondí que probablemente lo haría mejor a lo que él lo hiciera. Cradil, con su rostro ahora blanco, abrió la pantalla del menú con su mano derecha, manipulándola rápidamente. Pronto, un mensaje semitransparente del sistema apareció delante de mí. Podía adivinar lo que era incluso antes de leerlo. Un duelo 1 a 1 ha sido solicitado por Cradil. ¿Aceptas?
Debajo de estas brillantes e inexpresivas letras estaban los botones sí y no, y una lista de otras opciones. Miré de reojo a Asuna. Ella no podía ver el mensaje, pero parecía haber adivinado lo que estaba pasando. Pensé que iba a tratar de detenerme, pero sorprendentemente asintió con la cabeza. ¿Esto está bien? ¿No representa un problema para tu gremio? Asuna me respondió susurrante. Está bien, yo misma voy a informar de esto al líder. Asentí y entonces pulsé el botón de sí. Opté por el modo del primer golpe. Este duelo se podía ganar ya sea acertando el primer golpe limpio o reduciendo el HP del oponente hasta la mitad. El mensaje que estaba enfrente de mí cambió a usted ha aceptado el duelo 1 a 1 con Gradil. Entonces una cuenta regresiva de 60 segundos apareció debajo. En el momento en que el número llegue a 0, el sistema de protección de HP que estaba en vigor dentro de la ciudad sería retirado momentáneamente. Él y yo entonces seríamos capaces de cruzar las espadas hasta que uno de nosotros ganara. Gradil parecía haber hecho su propia interpretación de consentimiento de Asuna. Fanfarroneando en voz alta, gritaba que iba a demostrar que nadie es mejor que él para escoltarla. Gritó esto con una expresión que apenas ocultaba su placer, sacando su enorme espada de 2 manos de su cintura y colocándose en una posición con un sonido de traqueo. Me aseguré de que Asuna se hubiera alejado lo suficiente antes de desfundar mi espada de una mano que descansaba en mi espalda. Como era de esperarse de un miembro de un famoso gremio, su espada se veía mucho mejor que la mía. No solo era la diferencia de tamaño, sino que mientras mi espada era una arma simple y práctica, la suya había sido completamente decorada por un artesano de primera clase. Mientras estábamos parados a 5 metros de distancia, esperando a que finalizara la cuenta regresiva, la gente comenzó a juntarse alrededor de nosotros. Pero no era del todo tan extraño. Esta era una plaza en el centro de la ciudad, y los dos éramos jugadores bastante conocidos. El jugador solitario Kirito y un miembro de los Caballeros de la Sangre están teniendo un duelo. Gritos como este se encontraban en la plaza ahora. Incluso los aplausos sonaban aquí y allá. Dado que los duelos eran generalmente para comparar tus habilidades con un amigo, todos los espectadores aplaudieron y silbaron, ignorantes de la situación que había conducido a esto. Pero a medida que el tiempo avanzaba, todo esto comenzó a desvanecerse. Sentí un hilo frío pasar por mi cuerpo como cuando estaba luchando contra un monstruo. Me concentré para poder estudiar la atmósfera alrededor de Gradil, que estaba él buscando de aquí para allá con una mirada de disgusto. Examiné su posición y la forma en que sus pies se movían. Los seres humanos eran mucho más propensos a mostrar ciertos hábitos cuando estaban a punto de usar una habilidad. Si se trataba de una habilidad de ataque o de defensa, o si comenzara desde el suelo o desde lo alto, si su cuerpo revelaba este tipo de información, entonces este se convertiría en una debilidad crítica para él. La espada de Gradil estaba inclinándose un poco hacia atrás desde la mitad de su cuerpo, y la parte inferior de su cuerpo también se inclinó. Se trataba claramente de una señal que iba a usar un ataque de tipo embiste de alta precisión. Por supuesto, podría haber sido una finta. Yo mismo en realidad estaba tomando una postura baja y relajada con mi espada, dando la impresión de que mi primer ataque iba a ser un golpe débil hacia la parte inferior de su cuerpo. Solo puedes confiar en tu experiencia y en la sensación cuando estás en la búsqueda de fintas. Cuando la cuenta regresiva se redujo a un solo dígito, cerré la ventana. Ni siquiera podía oír el ruido a mi alrededor. Vi a Gradil, que había cambiado rápidamente su mirada de mí hacia la ventana, y luego de vuelta, quedándose inmóvil mientras los músculos de su cuerpo se tensaron. La palabra duelo apareció en el espacio entre nosotros, y yo salté. Saltaron chispas de la suela de mi bota y el aire silbó como si mi hombro cortara a través de él. Ni siquiera un momento había pasado antes de que el cuerpo de Gradil empezara a moverse también. Pero había una expresión de sorpresa en su rostro.
ya que yo había destrozado sus expectativas de una baja habilidad de ataque de tipo defensivo y de carga. El primer ataque de Cradle fue, como yo lo había adivinado, una habilidad de embiste para espada de 2 manos de alto nivel, llamada Avalancha. Si la guardia es demasiado débil, el defensor podría ser capaz de bloquear el golpe, pero no sería capaz de contraatacar de inmediato debido al impacto, mientras que el jugador que lo utilizara sería capaz de ganar tiempo para preparar su postura una vez más, ya que este embiste ampliaba la distancia entre ellos. Era una habilidad de alto nivel muy buena. Bueno, al menos contra los monstruos. Yo, que ya había descifrado lo que Cradle iba a hacer, opté por la habilidad tipo embiste llamada Salto Sónico. Si ambos manteníamos el embiste, nuestras habilidades seguro chocarían. Si tuviéramos que mirar solo la fuerza de la habilidad, la suya era más fuerte y el juego estaría a favor de su habilidad. En este caso mi espada se desviaría y su habilidad me golpearía. Débilmente, pero lo suficiente para poner fin a este duelo. Pero yo no iba contra Cradle. El espacio entre nosotros se redujo rápidamente, pero mi percepción se había acelerado también, y sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. No estaba seguro si esto era resultado del sistema o si se trataba de una capacidad que los humanos teníamos naturalmente. Todo lo que sé es que podía ver sus movimientos. La espada, que estaba inclinada hacia atrás, comenzó a emitir una luz naranja y aceleró hacia mí. Sus estadísticas deberían ser bastante altas, como era de esperarse del mejor gremio. Ya que el tiempo necesario para que su habilidad iniciara fue más corto de lo que estaba esperando, la hoja que brillaba intensamente se apresuró. Si golpeaba esa habilidad de frente, no había duda de que yo recibiría todo el daño suficiente para poner fin a este duelo. El rostro de Cradle mostraba su éxtasis con su aparente victoria, pero mi espada, con su ventaja inicial, se movió un poco más rápido, dibujando una trayectoria verde inclinada y golpeando su espada justo antes de que finalizara su ataque. El juego calculó el daño automáticamente infligido por mi espada, produciendo una enorme chispa. Otra consecuencia de que las dos armas colisionaran fue el quiebre del arma. Solo hay una posibilidad de que esto ocurra, cuando un arma recibe un duro golpe en una parte débil de su estructura, pero yo estaba seguro de que se rompería. Las armas con demasiada decoración tenían normalmente una baja durabilidad, y como era de esperarse, con un sonido desgarrador, la espada de Cradle se rompió. Hubo un efecto como el de una explosión. Nos cruzamos en el aire y aterrizamos donde el otro había saltado. La mitad rota de su espada giró en el aire, reflejando la luz del sol, antes de enterrarse en el suelo de piedra que estaba entre nosotros. Después de eso, tanto la mitad rota y la mitad restante que se encontraba en las manos de Cradle se rompieron en innumerables fragmentos de polígonos. El silencio cubrió la plaza por un momento. Todos los espectadores quedaron asombrados con la boca abierta, pero después de aterrizar, levantarme y balancear mi espada de izquierda a derecha como de costumbre, ellos empezaron a animar. Cuando escuché que todos empezaron a criticar la breve pelea, suspiré. Aunque fuera una sola habilidad, revelar incluso una sola carta de mi mano no era algo que me hiciera muy feliz. Con la espada en mi mano empecé a caminar hacia donde Cradle. Estaba sentado, dándome la espalda. Esa espalda, cubierta con la capa blanca, se sacudía violentamente. Después de enfundar mi espada dije en voz baja: si quieres venir de nuevo con una nueva arma, lucharé contigo de nuevo. Pero esto es suficiente, ¿no crees? Cradle ni siquiera trató de mirarme. Se sacudió con ambas manos sobre el suelo como si estuviera enfermo, pero pronto dijo con una voz casi chirriante: renuncio. Podría haber dicho me rindo o perdí. Inmediatamente después, un texto púrpura apareció exactamente donde se había mostrado por primera vez cuando comenzó la pelea, esta vez anunciando el final del duelo y el vencedor. Otra ovación resonó en todo el centro de la ciudad, y luego
Cradil se levantó tembloroso y le gritó a los espectadores: ¿Qué están mirando? ¡Piérdanse! Luego se volteó lentamente hacia mí. Tú, te voy a matar. Definitivamente te voy a matar. No podía negar que esto sonó un poco asustado por esos ojos que tenía. Las emociones en Sao se experimentaban de forma exagerada, pero a pesar de eso, el odio que ardía en los ojos de Cradil era más temible que el de cualquier monstruo. Alguien se deslizó a mi lado mientras yo estaba ahí, sorprendido. Cradil, te ordeno como la sublíder de los Caballeros de la Sangre que releves la posición de escolta, regresa a la sede y permanece allí hasta nuevas órdenes. Las palabras y la expresión de Asuna fueron frías, pero sentí la angustia detrás de ellas e inconscientemente puse mi mano sobre su hombro. Asuna inclinó un poco su cuerpo. Llegó a nuestros oídos un sonido que salía de la boca de Cradil, pero el resto, muy probablemente, una serie de insultos se perdieron en su boca. Cradil nos fulminó con la mirada. No había duda de que él estaba pensando en atacarnos con su arma de reserva, a pesar de saber que el código de prevención del delito lo detendría. Pero apenas consiguió contenerse, sacó un cristal de teletransportación desde el interior de su chaqueta. Lo levantó, tomándolo tan fuerte que pensé que iba a romperse, y murmuró: teletransportación, Grandum. Él nos miraba con odio, incluso cuando su cuerpo desapareció en una ráfaga de luz azul. Al desaparecer la luz, un silencio amargo se propagó otra vez en la plaza. Los espectadores parecían estar aturdidos por la rabia de Cradil, pero pronto abandonaron el lugar en pequeños grupos. Asuna y yo fuimos finalmente los únicos que quedamos. ¿Qué debo decir? Este pensamiento daba vueltas y vueltas en mi cabeza, pero como yo había estado viviendo solo desde hace 2 años, nada útil venía a mi mente. ¿Qué debo decir? Ni siquiera me sentía seguro de haber hecho lo correcto. Entonces, Asuna finalmente dio un paso atrás y empezó a hablar con una voz frágil. Lo siento, te he metido en esto. No, estoy bien, pero ¿tú vas a estar bien? Sacudiendo su cabeza lentamente, la sublíder del más grande gremio dio una alegre pero débil sonrisa. Sí, creo que también tengo que disculparme por hacer cumplir las reglas a todas las personas tan duramente para así despejar el juego más rápido. Creo que no puedes hacer nada al respecto, Asuna. Si ellos no tuvieran a alguien como tú, el avance sería mucho más lento. Bueno, eso no es realmente algo que un perezoso jugador solitario como yo deba decir, pero no quise decir eso. Ya ni siquiera sabía lo que estaba yo tratando de decir, así que empecé a decir cualquier cosa que me viniera en la cabeza. Así que nadie podría decirte nada acerca de que estés tomando un respiro con alguien tan imprudente como yo. A esta serie de tartamudeos, Asuna parpadeó un par de veces con una expresión confusa. Luego sonrió con cierta amargura y suavizó su rostro. Bueno, voy a darte las gracias, Kirito. Entonces voy a disfrutar de este día tanto como me sea posible. Te voy a encargar la posición del frente. Se dio la vuelta enérgicamente y comenzó a bajar por el camino que conducía fuera de la ciudad. ¿Qué? ¿El frente? ¿What? Se supone que debe tomarse por turnos, me quedé pensando. A pesar de que mi pensamiento sonara en voz alta, solté un suspiro de alivio y seguí a ese pelo castaño que se agitaba suavemente. Sword Art Online, capítulo 7.